Bueno, muchísimas gracias por su asistencia a esta matinal literaria que ha preparado la FNAC. Bienvenidas, bienvenidos. La FNAC cumple 25 años. Parece que hace 4 días, es un tópico decirlo, pero es verdad. Parece que hace una semana que estaban aquí y todos los fines de semana y hasta festivos esto está a tope. Pues son ya 25 años en España y con este motivo han preparado una serie de actividades, entre ellas unas actividades culturales, y una de ellas ha sido esta. Nos han invitado, a mí me han encomendado que sea el moderador del acto, moderador participante también, porque yo también, pues como uno más, voy a expresar aquí mis opiniones en la medida de lo posible. Yo voy a proponer también una serie de temas, unos puntos, y después, naturalmente, como debe ser, cada uno hablará de lo que considere con absoluta libertad, como así hemos acordado y como así creo que debe ser. Yo, pues muy feliz, para mí es un placer estar aquí acompañado de estas personas, estos amigos. Casi todos nos conocemos entre nosotros, algunos no, pero la mayoría sí que nos conocíamos ya entre nosotros, y es gente pues muy conocida en el ámbito literario, gente muy preparada del mundo de la narrativa, del mundo de internet y también del mundo editorial, y por tanto creo que podemos dar aquí mucho juego. Tampoco ni es cuestión de quedar cortos ni de extenderse, pero sí de relajarse. Cuando se viene a un acto de estos, yo creo que es para no mirar el reloj, para estar a gusto, para disfrutar, aprender, y después seguro que aún queda tiempo para salir, dar un paseo, tomar el sol y comer tranquilamente con todo lo que hemos disfrutado aquí esta mañana. Aproximadamente el acto puede durar un mínimo de 1 hora y un máximo, pues calculo que 1 hora y media. Está previsto que hagamos un par de rondas, en principio, una primera para exponer nuestras ideas, una segunda pues tal vez para matizar o interpelarnos o añadir algo más que nos hayamos dejado o hacer alguna preguntita, y después ya abrir un turno al público por si ustedes quieren hacer alguna pregunta a los invitados o expresar alguna opinión y darnos algunas ideas. Voy a presentar a las personas a las que tengo el gusto de acompañar en esta mesa redonda. Voy a empezar por ahí por la izquierda, aunque no es el orden que tenía yo aquí, pero bueno, Bruno Montano está como editor de la página web literaria trabalibros.com, que es una de las páginas web más potentes que hay, donde más libros se presentan, se comentan, se reseñan, etcétera. Una persona muy entendida en el tema. A continuación, Quique Olmos, que es representante de la editorial Sargantana. Esta editorial, Sargantana, es una de las que con más fuerza está trabajando últimamente, publicando libros de escritoras tan potentes como María García Lleverós, como Isabel Barceló, como Eva Monzón, ¿no? Y otras así de mucho nombre ya, de peso y de trayectoria. Después tenemos a Antonio Garrido, escritor de sobra conocido por sus éxitos en novela, publicado por Planeta en un principio y después ya por Ediciones de Bolsillo, con obras tan importantes, novelas tan importantes como El lector de cadáveres y El último paraíso, que tantísimo éxito han tenido. Y aquí a mi lado está Jordi Llobregat, que además de escritor es director del Festival Valencia Negra. El otro día estaba en unas declaraciones en televisión que yo lo vi ahí con Santiago Álvarez, hablando precisamente de lo que es el Festival Novela Negra, y que apareció con una novela muy potente de mucho éxito titulada El secreto de Sally. Y bueno, por último me presento yo, por si alguien seguro que no me conoce. Yo soy Juan Luis Berín, soy poeta. Precisamente el 23 de febrero, aquí mismo, en este mismo foro, presenté mi poemario Migración del Alma, y además soy presidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Clave, en resumido, que es Críticos Literarios, Asociación Valenciana de Escritores. Está un poquito trucado, ¿eh? Nosotros hemos venido a hablar de literatura.
no a vender libros ni nada, venimos a hablar de literatura. Venimos a vender libros. Pero ahora viene la segunda parte. La FNAC es una empresa, y la FNAC sí que veo yo que ha puesto allí una mesita con nuestros libros, por si alguien tiene el gusto de adquirirlos al final, y aprovechando que estamos nosotros, pues también con gran placer se lo dedicaremos. Pero la FNAC es la empresa que ha de vender libros, claro, porque vive de eso. Y nosotros indirectamente. Yo voy a comenzar, antes de ceder la palabra a mis compañeros, diciendo unas ideas de por qué considero que hay un auge actualmente en la literatura. Hace un mes justo, el 21 de marzo, participé también en una mesa redonda en el ámbito cultural del Corte Inglés sobre la poesía actual en Valencia. Muchas de estas ideas son aplicables aquí, con algún matiz, con algún cambio, pero son extrapolables al tema general de la literatura, de la narrativa, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, las causas del auge de la literatura en Valencia podrían ser estas. Y esto ya son temas que se permiten comentar, debatir, etcétera, etcétera, opinar. En primer lugar, el potencial de los escritores ya consolidados. Yo no voy a dar nombres, se podrían dar después, porque tengo unos cuantos nombres que ilustrarían perfectamente lo que estoy diciendo, pero por no alargar excesivamente mi intervención, los escritores que ya se consolidaron, sobre todo hablo desde los años 70 y en lo que equivaldría en poesía al movimiento modernista, de los novísimos, etcétera, etcétera, esos no han pasado, sino que la mayoría, la inmensa mayoría, se han consolidado. Lo mismo ocurre en la novela. Segundo, la fuerza, pujanza y calidad de los escritores emergentes. Algunos de ellos ya no tan emergentes porque llevan pocos años, pero caramba, qué recorrido con esos pocos años en el mundo de la escritura y en el mundo de la edición. Están saliendo con una fuerza enorme y con una gran calidad. En tercer lugar, yo destacaría el trabajo de las editoriales. Están surgiendo junto a las editoriales clásicas unas editoriales modestas, pero que están haciendo un trabajo impecable. Aquí hemos puesto un ejemplo, es el ejemplo de Sargantana, y están haciendo un esfuerzo por editar obras de calidad y editarlas con calidad. Por ejemplo, en poesía, que vamos a destacar, Visor, Tusquets, Pretexto, Renacimiento, Rialp, las que ya conocemos, pero es que ha habido otras posteriores, más nuevas, que no solamente han publicado poesía sobre todo, sino también narrativa. Hablo, por ejemplo, de Olelibros, Calambur, Contrabando, que está haciendo una labor impresionante, de una calidad y apostando por la novedad y la renovación. Unari Ediciones, Sargantana, que la acabo de citar, Bailo del Sol, Karima, Amargor, Tigres de Papel, La Bella Varsovia, el Dr. Sachs, Barlevi, El Gaviero, Frida, Leibros, etcétera, etcétera. Y después quiero destacar el papel, que no es una editorial, sino es una colección más bien en poesía, que está dando un punto de calidad extraordinario, que es el ejemplar único. El ejemplar único lo edita, aunque a él no le gusta que le digan editor, porque no lo es un artista, Gabriel Viñals, y está sacando ejemplares numerados con una escasa tirada, pero de una calidad extraordinaria en poetas, sobre todo de mujeres, que estamos viendo que tienen una calidad fuera de lo común. Quiero destacar también que en el tema de todos los escritores y escritoras emergentes, destaco el papel de la mujer por una razón. Siempre ha habido escritoras, siempre. Recordemos desde la Edad de Oro, desde el siglo XVI, Teresa de Jesús, y del siglo XVII, María de Zayas y consiguientes. Después las que han venido de la generación del 27, que son las sin sombrero, que están hablando tanto de ellas últimamente. Pero es que ahora, o sea, existían, pero no se citaban, no aparecían en los libros de texto, eran desconocidas. Pero es que ahora ya hay muchas, y son conocidas, y son excelentes. Y esto quiero subrayarlo, y esto ha dado un auge y un plus de calidad a la literatura que se está haciendo hoy en día. Otro punto es la labor de difusión de las librerías y de los locales. Hoy en día las librerías no son simplemente tiendas para vender libros,
son puntos de encuentro cultural donde se hacen mesas redondas, se hacen presentaciones, se hace mucha divulgación cultural, porque si no estarían medio vacías o vacías del todo en muchos momentos. Destaco las ya clásicas como Primado, que ha hecho una labor, vamos, casi revolucionaria desde sus inicios, Ramón Llull, que está apostando por una calidad fuera de lo común, Barlevi, que arropa y mima a los autores de aquí como nadie, la librería Leo, y después otros foros como el Fórum de la FNAC, que nos acoge, el Museo de la Ciudad, la Sala de las GAE, el Ateneo Mercantil de Valencia, el Museo de San Pío V, el Bibliocafé, Espacio Baico, y otros bares emblemáticos como el Café de Benimaclet o el Ubic Café de Rusafa. Estoy hablando a rasgos generales. Imagínense ustedes si empiezo a entrar en detalles. Toda la cantidad de locales que nos permite hoy en día llevar a la gente y a nuestros colegas la literatura. En cuanto a asociaciones y a grupos, pues vean ustedes todo lo que están creciendo en cuanto a asociaciones y a grupos, empezando por ejemplo por CLAVE, la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, que es una de las más clásicas y más potentes que hay en la Comunidad Valenciana, y en la que me honro en presidir. Pero están otras que también han nacido con una fuerza extraordinaria, como Conciliarte, como Amigos de la Poesía, que es la más antigua de Valencia, Alcap, que es la Amigos de la Poesía de Castellón, el Limonero de Homero, Torrent de Paraules, la Asociación Poética Caudal, etcétera, etcétera. Y después estarían también los grupos o talleres de poesía. Los talleres de poesía han hecho un gran trabajo en pro de la literatura. Por ejemplo, tenemos el taller Polimnia 222 de poesía de la Universidad Politécnica de Valencia, que dirigía Elena Escribano y ahora lo hace Pilar Verdú, el de la Universidad de Valencia, que lleva Viviana Collado, por ejemplo, el de la UGI, Universidad Jaume I de Castellón, que llevan Rosario Raro y Pascual Mas Llusó, y después también está el Museo Liber de los Soldaditos de Plomo, con todos sus talleres y todo su ciclo de novela histórica, tan potente, que llevan todos los escritores que allí van. Después, los medios de comunicación. Clásico es el postdata del diario Levante, pero es que ahora el diario Las Provincias tiene el suplemento, que también sale los sábados, Palabras, que no tiene nada que envidiar, y para mí en muchos casos ya le está superando en cuanto a variedad y calidad de contenidos. La radio, programa emblemático como en Radio Clara, que ya lleva unos 30 años, La poesía es un arma cargada de futuro, de José Montoro, y una emisora más joven, CV Radio, el programa Pegando la Hebra de María Vicenta Porcar, que no solamente lleva poetas también, sino también todo tipo de escritores, novelistas, etcétera, etcétera. El octavo punto sería la importancia de las redes sociales virtuales, que hace unos años no las teníamos y ahora disponemos de ella. Y yo también ha sido una plataforma que ha dado a conocer mucho a los autores, a las autoras y a sus obras. Después, el papel de los premios literarios, que aunque sean modestos, pues también tienen una labor muy destacada y muy importante a la hora de catapultar autores y obras. Y por último citaría dentro de los premios de la crítica literaria valenciana, que organiza CLAVE precisamente anualmente. Si ustedes entran por ejemplo en la web de CLAVE y miran todo el elenco de escritores y escritoras que han obtenido esos premios, pues tienen ustedes a lo mejor de lo mejor prácticamente en cuanto a escritores y escritoras de la Comunidad Valenciana. Y dicho esto, y habiendo hecho todo este planteamiento de por qué el auge de la literatura valenciana en estos momentos, yo, ya siguiendo este orden, le cedo la palabra a mis compañeros para que vayan exponiendo sus ideas o se vayan posicionando respecto a este tema. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Pues empezamos por allí y acercamos hacia aquí. Vale, Bruno Montano tiene la palabra. Sí, Me has pillado por sorpresa, no tenía preparado. Bueno, yo
vengo aquí en calidad de blogger. Profesionalmente soy librero, pero en mis ratos libros pues llevo una página web de literatura. Y lo que yo había pensado hoy es hablar un poquito de qué es un blogger, o por lo menos qué debería ser un blogger, o cómo lo entiendo yo. Y para eso me remontaré a una lectura que hice hace más de 20 años de un fantástico libro de Michel Foucault, el escritor y filósofo francés, que no entendí nada de ese libro, pero se me quedó grabada una frase que me ronda por la cabeza desde entonces. Esta frase es la siguiente: las fronteras de un libro nunca están claramente definidas. Eso lo entendí, el resto del libro no lo entendí, y es una frase a la que le he dado muchas vueltas, porque él define que un libro es un texto que cuando surge queda atrapado en un sistema de referencias a otros libros, a otros autores, a otras escuelas, y que necesariamente no puede escapar de esa red. Y él dice, un libro es un nódulo, un nodo, un núcleo dentro de una gran red de referencias varias, ¿no? Y eso, cuando él lo dijo, aún no existía el hipertexto informático, aún no existía la posibilidad de vincular libros físicos con referencias virtuales. Él, claro, intuyó eso, pero no lo había visto nunca, de hecho, plasmado. Nosotros ya lo podemos ver plasmado. El hipertexto ya es una realidad. El hipertexto es simplemente grupos de textos unidos por vínculos. Y yo enlazo esto con la función del blogger, porque yo creo que el blogger simplemente es un lector, ni siquiera un lector especializado, un lector muy activo que reflexiona sobre un texto e incorpora su reflexión por escrito a esa red en la que está el libro del que habla. Entonces, yo creo que un blogger no es un crítico literario, un blogger no es un publicista, ni siquiera es un influencer de los que se llevan ahora. Un blogger es simplemente un lector activo que reflexiona sobre el libro e incorpora su reflexión, como he dicho, a la red que forman el libro de origen con otra serie de textos. Esto yo creo que es muy importante. A mí siempre me ha preocupado la función del lector. El lector yo creo que es una parte muy activa, incluso creativa, es un co-creador del texto, de alguna manera. Y yo descubrí hace unos cuantos años una escuela literaria, la escuela de Constanza de los años 60, que cambió el foco de la atención, de la reflexión sobre narrativa, de la relación escritor-texto a la relación lector-texto e interacciones entre el lector y el texto, ¿no? Entonces, yo reivindico, siempre que puedo, en cualquier foro, la importancia del lector, el papel activo que tiene el lector en la lectura de textos, y de alguna manera co-crea estos textos. Entonces, la posibilidad informática que tenemos actualmente a través de redes sociales de crear vastos hipertextos nos permite a todos participar del acto creativo literario. Esto ya existía tipográficamente, no sé, estoy pensando en el libro El lector de cadáveres de Antonio, por ejemplo. Antonio incorpora una pequeña biografía del protagonista principal, que es un CSI chino. Incorpora un glosario de términos, son diferentes textos que, unidos a la novela, forman un pequeño hipertexto, todo agrupado en un solo volumen. Pues bien, si yo ahora realizo una reseña sobre un libro de Antonio, esa reseña será un nódulo más en la red que está creando o ha creado Antonio con su libro. Que la puedes hacer. Que la puedo hacer. Si le hacen una entrevista y esa entrevista se vuelca en alguna página web, en alguna televisión, se asocia a la red que ha creado Antonio, agrandándola, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos ha permitido la informática, las redes sociales, las web 2.0, es la posibilidad de participar junto con los actores activamente en la creación también de sus textos. Eso tiene consecuencias importantes, tiene consecuencias muy importantes. Hay que redefinir después de esto qué es leer, hay que redefinir qué es escribir, hay que redefinir el papel del autor, hay que redefinir la educación literaria, porque claro, esto lo cambia todo, un hipertexto lo cambia todo.
en el hipertexto no hay nódulos principales o centrales y otros subsidiarios. Tú puedes entrar a un hipertexto por cualquier nódulo, puedes entrar al libro de Antonio a través de mi reseña, puedes entrar al libro de Antonio a través de una entrevista, puedes entrar al libro de Antonio a través de una entrevista que le hicieron a otro autor que citó a Antonio. O sea, la red es inmensa. Algunos piensan que todo lo escrito forma un mega hipertexto en el que cabría todo, y que saltando de nódulo a nódulo podríamos establecer las más extrañas conexiones virtuales. De hecho, yo mi página web la tengo planteada de esa manera. Cada entrada la conectamos con otra entrada, cada libro que reseñamos, cada entrevista que hacemos, lo conectamos con otro libro. A veces la conexión es una conexión potente por razones evidentes, a veces la conexión es sutil. En todo caso, siempre lo que intentamos es que el lector salte de un nódulo a otro nódulo y establezca extrañas vías de contacto entre nódulos. Y yo creo que ya está. Yo quería dejar eso bien claro, sobre todo que los bloggers no usurpamos la posición de los críticos literarios, ni lo queremos, ni estamos capacitados, y tampoco somos publicitarios a sueldo de ninguna editorial, de ningún grupo editor, porque no vemos ni un duro. No somos Dulceida o las influencers de moda, ¿no? Y nada más, quería que os quedáis un poco con esto en la cabeza. La literatura forma vastos hipertextos y los bloggers estamos ahí como pequeñitos nódulos dentro de estas grandes redes que abarcarían a toda la literatura en general. Muchas gracias, Bruno. Quique Olmos tiene la palabra. Gracias. Bueno, antes de empezar, quisiera pues primero agradecer a FNAC que haya pensado en nosotros para estar aquí como editorial, acompañando a tres grandes escritores, también grandes escritores y escritoras que veo entre el público, y una de las páginas más importantes de blogs de libros de Valencia. Tratando sobre el tema por el que nos han invitado, que es publicar en Valencia, pues yo empiezo diciendo que si entendemos publicar, el buscar un buen original, trabajarlo, corregirlo, diseñarlo e imprimirlo, hasta ahí es una labor, la verdad es que bastante fácil, que si no sabes cómo hacerlo, tienes empresas que te van a ayudar y no hace falta grandes recursos. Hasta ahí es muy fácil. Lo complicado viene después. Lo complicado luego viene cuando has sacado un libro y quieres darlo a conocer. Empezando diciendo que es fácil encontrar buenos textos aquí en Valencia hay muy buenos escritores que no tienen la fortuna de no tener grandes editoriales cerca, no tienen la fortuna de poder ni siquiera hacer llegar esos originales a esas grandes editoriales, y sus originales no se pueden dar a conocer al resto del mundo. Nosotros, pues una de las cosas por las que empezamos a trabajar es porque conocíamos esta situación, conocíamos grandes escritores con obras muy buenas que no tenían la opción de publicárselas. Todo esto viene porque a día de hoy se están publicando en España más de 80.000 libros al año. Hace menos de 10 años eran 60.000, ahora con los autopublicados, que yo creo que han enriquecido en la mayoría de ellos el sector del libro, pues a día de hoy son más de 80.000 libros al año los que se publican. Ir a cualquier librería y mirar si caben 85.000 libros. No caben. ¿Qué pasa? Es muy difícil, lo más difícil de todo es la labor de distribución y de promoción del libro. Las librerías, al fin, lo que quieren es lo que la gente sabe, lo que van a vender, lo que la gente les va a pedir, lo que sale en la prensa, lo que sale en los medios de comunicación. Nosotros, publicando autores valencianos, sobre todo, pues sí que hemos conseguido una distribución muy buena en la Comunidad Valenciana. Es rara la librería en la Comunidad Valenciana que no tiene libros de Sargantana. Y también tenemos presencia en el resto de España, pero obviamente en el resto de España no tenemos la presencia que tenemos en la Comunidad Valenciana, ni nuestro sello editorial ni nuestros autores. Insisto, son muy buenos autores. Nosotros, antes de publicar un libro, voy a decir una obviedad, pero que no es real. O sea, antes de publicar un libro lo leemos, lo valoramos y lo publicamos. Eso debería ser así en todas las editoriales, pero no es así. Con esto quiero decir que los libros, nosotros sí que sabemos que nuestros libros tienen una calidad, pero no es suficiente para que en el resto de España estos libros estén presentes en librerías. Si el libro no está presente en librería, es muy complicado que la gente lo compre, porque la mayoría de compras de libros son compras por impulso. Lo veo, me gusta, me lo llevo. Ya sea en librería o sea porque has abierto la prensa en cualquiera de
de los apartados que hay sobre literatura, te gusta la novela, la buscas y la compras. Esto, pues como digo, es muy complicado para nosotros, para cualquier editorial local que no sea de Madrid o Barcelona, que es donde están todos los medios de comunicación, donde están todas las centrales de compras para todas las librerías que son cadenas. Y lo que hace es, pues lo que he comentado antes, que nosotros, pues sí, nosotros en las cadenas, aquí en Valencia tenemos muy buen situacionamiento, pero en el resto de España no. Quien quiera que un libro nuestro en cualquier cadena de cualquier otra parte de España va, lo pide y lo recibe, pero no va a estar el libro allí para que lo cojas, o sí, pero va a ser muy difícil. Entonces, la situación de publicar en Valencia, pues lo que digo, es complicado, has de buscarte un nicho. Si haces, por ejemplo, como nuestra colección de cultura valenciana, pues es una sección que obviamente la trabajamos mucho, pero tenemos bastante facilidad para colocarla y venderla, pero en el momento que haces colecciones sobre temáticas que hacen otras editoriales, pues es muchísimo más complicado. Si hacemos narrativa, pues es mucho más complicado situarla. ¿Por qué? Porque hay, yo creo que no exagero si digo, miles de editoriales o cientos de editoriales en España que hacen narrativa. Y sobre todo grandes grupos editoriales con sus medios de comunicación que promocionan sus libros en sus periódicos, en sus radios, y son al final los que ocupan los grandes huecos de librerías que se contratan desde Madrid o desde Barcelona, y entonces el resto del hueco es el que luchamos entre el resto de editoriales para que nuestros libros estén presentes. Entonces hay que buscarte tu nicho y a partir de ahí intentar trabajar poco a poco para abrirte hueco y ser una más entre estas editoriales. Y yo creo que paso ya turno a Antonio. Gracias, Quique. Antonio Garrido. Bueno, bienvenidos. Gracias por la invitación, gracias a la FNAC. Es la primera vez que estoy aquí y generalmente la verdad es que concita la atención de bastante público. Cuando me propusieron participar, me comentasteis que diera mi opinión sobre lo que es la escritura en Valencia, o escribir en Valencia como autor. Y bueno, pues, yo más o menos lo tenía claro, porque vivo aquí en Valencia y me dedico a escribir. Así que no pensé preparármelo mucho, pero mi mujer me dijo que te lo prepares, que te lleves ahí, apúntalo. Y me lo he apuntado, pero el problema es que no veo bien tampoco, ¿no? Y bueno, ahora veremos cómo me apago. Pues hay que agradecer también que en la comunicación nos dijeran que eran solo 6 minutos por persona para dar la explicación de lo que querías. La última vez que yo tuve media hora acabé hablando mal de mi suegra, ¿no? O sea que está bien que sea corto y así no nos aburrimos. Y cuando empecé a pensar sobre lo que iba a contar, también pensé en qué público podía haber. Si mucho, si poco, la verdad es que hay bastante gente. Yo he estado en charlas de escritores que haya aforo completo solo en 2 ocasiones. Una en mi pueblo, que fue toda mi familia, que es muy numerosa, y amenazaron a los amigos y todo para que fueran, ¿no? Y estaba aquello lleno, también era chiquitito el sitio. Y la otra, yo creo que acudió un grupo de estos de terapia de que no pueden dormir para dormirse, ¿no? Porque no hay nada más aburrido que una charla de escritores. Bueno, dicho todo esto, pues me pongo a leer aquí que tengo que hacer. Venga, vale. Bueno, pues como se trata de escribir en Valencia y son 6 minutos, que empezamos ahora, pues son 3 minutos para cada cosa, ¿no? 3 minutos para escribir y 3 minutos para Valencia. Bueno, pues escribir se puede escribir en cualquier sitio. Yo he puesto aquí que necesitamos como escritor las 4 P's. PP, ¿no? Estamos del PP ya un poco cansado, pues 2 tazas. Las 4 P's que yo defino como la pasión, la preparación, la perseverancia y el premio. Todos los escritores necesitamos de la pasión para escribir. No lo hacemos solo porque queremos hacernos famosos, tenemos algo dentro que necesitamos expresar. No, nos encanta leer, disfrutamos leyendo, pero también pensamos que somos capaces de ese disfrute que obtenemos cuando leemos trasladarlo a los demás. Y por eso, por esa pasión es por la que escribimos. Si no tuviéramos esa pasión, no podríamos dedicarnos a un oficio que llega a convertirse en duro, en solitario y que requiere mucha perseverancia, que es una de las P's que he anotado aquí. Luego hace falta la preparación.
el hecho de que tengamos pasión y que tengamos algo que contar, automáticamente no nos permite dedicarnos a la escritura. Yo creo que cualquiera que aborda un trabajo y lo quiere hacer bien, debe prepararse, sea el que sea. Y con la escritura pasa esto. Antiguamente no existían talleres, no existía bibliografía suficiente para prepararse, pero hoy, afortunadamente sí. Y mucha gente la utiliza, y aquel que no la utiliza, pues queda en un segundo plano. De manera que esto es importante. Pero no solo cuando empiezas, sino mientras sigues escribiendo. Y cuando ya te conviertes en un escritor consolidado, pues lo que tienes que hacer es no tanto aprender a lo mejor de libros de texto, de ensayos, sino de aquellos escritores a los que admiras, ¿no? Y ellos son magníficos maestros. La perseverancia es absolutamente necesario para escribir. Hay multitud de distracciones, multitud de ocupaciones y multitud de responsabilidades, y solamente con el deseo, inexcusable de terminar esa novela, de conseguir tus objetivos, de verdad puedes llegar a conseguirlo, porque es un trabajo solitario, no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Cuando das un texto a que te lo lean, siempre te dicen que qué maravilloso, y a lo mejor es mentira porque no te quieren desanimar, ¿no? Pero bueno, es importante que perseveremos, y por eso he puesto como cuarta P el premio. El premio muchas veces te lo da la familia con los ánimos, te lo dan los amigos cuando te reúnes con ellos y ves que todavía lo pasan peor que tú, ¿no? Que son más desgraciados, eso ayuda. Bueno, pero no, entre todos, ¿no? Pues nos podemos animar, y es importante que establezcamos un vínculo de compañerismo que nos impulsa y que hace que continuemos con esta labor. Una vez que tienes las 4 P, yo ya me he hecho el A, E, I, O, U de la escritura. Esto es muy fácil de entender, ¿no? Un libro, ¿cómo tiene que ser? Bueno, tiene que ser ameno. Un libro aburrido es un mal libro. No importa de lo que trate, tiene que ser ameno, ¿no? Puede ser de amor, puede ser de intriga, puede ser costumbrista, pero tiene que ser ameno, que tiene que entretener. Es una obra de ficción y tiene que causar en la persona que lo está leyendo el disfrute, y para eso tiene que ser ameno. La E tiene que ser empático, es decir, a través de los personajes tenemos que lograr la empatía con el lector. No podemos trabajar con personajes que lo único que provocan es el rechazo o el odio. La I tiene que ser intrigante. De alguna manera necesitamos saber qué va a seguir sucediendo según vamos leyendo. En una película tú estás 2 horas como mucho en el cine, y ya como has pagado no te vas a salir, ¿no? Te lo tragas. En un libro, al primer capítulo, al segundo capítulo, si te gusta sigues, pero si al 4.º capítulo, por lo que sea, te desengancha, se te empieza a hacer pesado. En todo momento tiene que haber algo que te obligue a seguir leyendo, ¿no? Y eso puede ser la intriga, tiene que ser intrigante. La O tiene que ser original. Estamos hartos de ver estereotipos, clichés, las mismas historias contadas de diferentes maneras. Es distinto el estereotipo del arquetipo, y por eso tenemos que buscar siempre la originalidad de nuestras historias. Y por último, la U, que tiene que ser universal. ¿Y qué significa universal? Bueno, pues que pueda gustar a muchos y distintos tipos de lectores, por los temas que se tratan, por la forma en la que los cuentas, pero es importante de que no contemos una cosa que solo nos interesa a nosotros, un aspecto muy concreto que me interesa a mí, le interesa a él y a pocos más. No se trata de que sea local, de que no hable de Valencia, de que hable de una historia reconocible, no. Pueden ser de sentimientos universales, de pasiones universales, de situaciones que hagan que todos se puedan identificar, y de esa manera conseguiremos un libro que llegue a mucha gente, a muchos lectores, porque todos los lectores no son iguales. Y por último, si haces estas 2 cosas, con esto lo petas. Petas también es un acrónimo de una cosa que he escrito yo aquí, ¿no? Que es P-E-T-A-S. La P son los personajes. Es súper importante que los personajes sean de carne y hueso, que te puedas identificar con sus vicisitudes, que tengan un objetivo importante que conseguir y que se produzca una evolución. La E es la estructura. El escritor tiene que trabajar en una estructura
que sea orgánica, que fluya, que tenga subidas y bajadas y que lleve de la mano al lector para que haga esa lectura agradable e interesante. La T es el tema. El tema es muy importante, de qué va esa novela, qué es lo que cuenta en realidad, ¿no? No cuál es la historieta, sino qué queda detrás de todo eso. La A es, estoy pensando y no encontré nada, así que es a tomar por culo, ¿no? Que bueno, pero que también está bien. Luego lo estuve pensando, porque en ocasiones no te queda más remedio que cuando te enganchas, que decía, lo vas por culo, esperas un poco, lo dejas reposar, luego lo vuelves a leer y eso te da pues un punto de vista suficiente para volver a tomarlo con ganas, ver lo que has hecho, si está bien, si no está bien, y continuar hacia el éxito, ¿no? Y por último, la S sería la sinopsis. Si tú tu novela al final no la puedes resumir en 2 frases que de verdad lleguen al corazón de la persona o al interés de la persona, despierten el interés, si no eres capaz de en 2 frases contar de qué va tu novela, es que tu novela no va a funcionar. Con eso he terminado lo de escribir y me quedaría lo de Valencia muy rápidamente, porque lo de los 3 minutos yo he visto que es mentira. En Valencia pues está el tema de aprender y el tema de publicar. Para aprender hay cursos que se imparten y que yo los recomiendo, como son los de Bibliocafé, también los del Museo de los Soldaditos de Plomo. No tanto por lo que enseñan, que enseñan mucho, sino por la gente que podéis conocer. Yo fui a uno del Corte Inglés cuando quería convertirme en escritor hace ya bastante tiempo. Salió un señor con pinta de leñador que decía que era escritor, era de Castellón, y lo primero que dijo es, bueno, aquí que sepáis que todos los que queréis dedicaros a la escritura, que os vais a morir de hambre, que no lo vais a conseguir. Bueno, o sea, el hombre era un animador de cuidado, ¿eh? No le hicimos ni caso. Y decidimos eso, dedicarnos a escribir en la reunión que había después en el bar. Entonces, afortunadamente eso ha cambiado y, como digo, hay algunos sitios que yo recomiendo. Y por último, para publicar, el problema de Valencia pues es que no existen grandes editoriales de novela. Existen pequeñas editoriales muy buenas, pero que se enfrentan al problema que es la distribución. Estar en 15 días ahí en un mueble cuesta dinero. O sea, hay que pagar para estar ahí, ¿no? Y conseguir que se distribuya por todo, ¿no? por todo el territorio nacional, que se mantenga y que no sea sustituido rápidamente por otros títulos que sean de personajes más conocidos, que sean de editoriales más poderosas, es una tarea complicada. Los agentes literarios desempeñan un papel importante en la labor del escritor. Aquí existen, pero pues hay otros que están más cercanos de las grandes editoriales, en Barcelona y en Madrid, que son, si es posible, pues, los ideales. Y luego están los gastos sociales, que Juan Luis pues, ha enumerado millones, pero que no son tantos o no son tan interesantes como pueda parecer para un determinado tipo de escritor. Si tú vives en Madrid o en Barcelona, pues allí es que es un no parar. Y un no parar de actos sociales también, de convocatoria de premios, es diferente. Lo que quiero decir es que el que escribe en Valencia lo tiene un poco más complicado. Hay muchas cosas, cada vez hay más, pero eso tampoco tiene que suponer un hándicap. Tenemos lo que tenemos, igual que el que está calvo, pues está calvo, ¿no? Y hay que sobreponerse. Y volviendo a las 4 P's, ¿no? Pues recordemos la primera, que era la de la pasión. Esa es la que nos va a sustentar y va a conseguir que logremos nuestro objetivo. Termino ya sin olvidarme de los frikis, que es importante. En el mundo de las redes sociales es la labor del fan, del friki que te sigue y que te sustenta, es importante. Yo para eso no sirvo, pero es preciso comentarlo, ¿no? Porque apoyan muchísimo, ayudan muchísimo, de manera que todo el que tenga seguidores o consiga tener muchos seguidores tiene mucho por delante también, de manera que es un aspecto que es conveniente no olvidar, aunque yo no lo practique. Pues gracias por todo y seguimos. Muchas gracias, Antonio. Jordi se te oye mejor. Jordi ya. De hecho, igual, ¿se oye bien el mío? Sí, cada uno tiene suyo. Que tienes una voz tan potente, Antonio.
Bueno, todos habéis visto que cómo se prepara todo el mundo. Yo me he pasado la mañana matando zombies con mi hija en el aire, no en máquinas no, sino en el aire y tal. Habíamos leído un libro de zombies. Tiene 7 años, o sea, imaginaros. Bueno, a ver, es un tema muy complejo que lo que queremos hablar aquí. Yo creo que os damos mucha información y igual os provoca un cúmulo de información. Yo creo que lo primero que hay que decir es que actualmente pegas una patada y hay gente escribiendo. O sea, hay escritores por metro cuadrado por un tubo, por suerte o por desgracia, por lo que sea. Tiene una parte muy bonita, muy buena, que es que mucha gente le apetece plasmar en papel pues lo que decía Antonio, ¿no? Una pasión que a veces es solo el único motor y ese se apaga también y necesita... la escritura es un oficio. Es un oficio que además tiene mucho de artesano, con lo cual tiene mucho de aprendizaje y exige un proceso además muy lleno de frustraciones. Lo que pasa es que cuando esa pasión es potente y tienes en cuenta todas esas cosas, pues puede que llegues a escribir un libro, a acabarlo. ¿No? Publicarlo es otro mundo, es otra cosa, ¿no? Como decía Antonio de los talleres, yo soy profesor de uno de esos talleres, del taller de Antonio Penavés, que se da en el Liber, y veo a muchos gente que escribe, gente que quiere escribir, que desea ver publicada su obra, pero que está totalmente, no sabe nada del otro mundo, que es el mundo editorial, que la pasión en el mundo editorial es diferente, porque el mundo editorial lo que quiere es vender libros, ¿vale? Entonces cuando hay un libro que más se venda, pues mejor, y en ese se volcarán muchos esfuerzos. Igual el tuyo no es el elegido, ¿no? Eso es complicado escribir. No significa que no haya que hacerlo, sino al contrario, sino tener bien claro que es difícil y esa dificultad hace que no sea tan fácil y que tu obra, que normalmente todo escritor piensa que su obra está por encima de las de los demás, pero muy por encima, igual no es la elegida, ¿no? Entonces, quiero decir, con esto lo que quiero mostrar es que vivimos un momento de explosión de escritores. Hace un tiempo Lucía Luego, que es una editora de Ediciones B, comentaba que Valencia parece un lugar que ha explosionado en escritores potentes y conocidos. Se puede hacer un listado de más de 20 autores que publican a nivel nacional, 20 o 30 autores que publican a nivel nacional y con éxito, que son valencianos o como Antonio están, digamos, naturalizados, ¿no? Y gente realmente que conocemos todos y que están reconocidos tanto en español como en extranjero, y hacía mucho tiempo que no había ese nivel en Valencia. Como sabéis, en mi otro papel de director de un festival, que es un festival literario por excelencia, nosotros empujamos ese festival porque básicamente porque estábamos hartos de ver que el libro parecía que no tuviera importancia en Valencia. Debéis saber que Valencia no es un destino literario en el país a nivel de promoción. Por ejemplo, yo publico con una editorial de las dos más importantes, pues una de ellas, como es la de Antonio, que es el Planeta. Planeta hace promociones en Madrid, Barcelona, Bilbao y en algún caso hacia Sevilla, porque hay televisión. Mientras que en Valencia, al no haber televisión, cuando desapareció la televisión, no era un elemento interesante traer a nadie aquí. Pero los medios son fundamentales. Es mucho más importante de lo que creéis que volvamos a tener televisión, no solo en el mundo literario, sino en otros aspectos. Hablaba yo con una empresa el otro día que tener televisión para ellos, una empresa Anecop, para ellos es importantísimo que puedan salir en unos programas a nivel Comunidad Valenciana, etcétera. A nivel económico es fundamental. Y a nivel editorial, no nos damos cuenta, pero hay autores que nunca vienen a Valencia, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nosotros intentamos hacer con el festival, por ejemplo, de Valencia Negra, que empieza el día 4 hasta el 13, grabaros eso, es traer autores que nunca vendrían. Autores que no saben ni dónde está, que saben dónde está Benidorm, pero no saben dónde está Valencia, ¿vale? Hay que decir que está al norte de Benidorm. Por eso, pues, este año que viene Donna León o Benjamin Black, que es un premio Príncipe de Asturias, candidato al Nobel varias veces, premio Booker, no ha venido jamás, no sabe lo que es Valencia, ¿no? Y entonces nosotros estamos muy contentos de traerlos porque eso hace que las editoriales empiecen a hacer promociones aquí en Valencia. Por ejemplo, cuando vino Pierre Lemaitre un año, llenaron varios autobuses de campañas de Azpáguara, una editorial que todos conocéis, con el último libro de Pierre Lemaitre, y se gastaron el dinero obviamente aquí y pensaron que valía la pena.
porque es verdad que los índices de lectura poco a poco suben, y cuando, por ejemplo, se hace el festival, nosotros tenemos un trato muy grande con los libreros y nos dan datos, y más o menos cuando se hace el festival se vende 3 veces más libros de novela negra que durante el resto del año. O sea que parece que saldría de algo. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Porque en realidad podemos hablar mucho de literatura, pero creo que el discurso fundamental que tenemos que tener todos los que estáis aquí, es hablar de vosotros, hablar de los lectores. O sea, tenemos que conseguir lectores. Esto es una guerra y estamos perdiéndola. Sin lectores, el mundo del libro desaparece. Porque, como decías antes por aquí, el libro nunca está completo si alguien no lo lee. O sea, nosotros los escritores escribimos, volcamos una historia, pero cuando un lector te habla de la historia que tú has escrito, nunca es exactamente como tú la escribiste. Es como él la ha interpretado o ella la ha interpretado, y es hermosísimo. Es fantástico, porque es cuando te das cuenta que el libro se hace de verdad real. Entonces, sin lectores, nosotros somos animales en peligro de extinción. Y nuestra cultura, nuestra sociedad será peor. Hace un año me hicieron una entrevista desde Polonia y me decían, ¿vosotros tenéis problemas con el tema de la lectura? Porque aquí los índices de lectura son complejos y tal. Y yo, hombre, sí, yo pensaba, ostras, nuestro 45% de personas que jamás leen un libro en todo el año, tened en cuenta que el resto, el 55% que sí que leen, con esto estamos contando a la gente que lee el libro del verano, ¿sabéis? ¿No? El libro del verano, ¿cuál es? Ese que yo leo un libro del verano, ya está, se acaba, ¿no? Bueno, pues ante esa perspectiva yo digo, ostras, sí, yo pensaba, fatal. Y dice, bueno, en Polonia el 70% no lee nunca un libro, 70%, con lo cual podemos verlo, ¿no?, de forma más optimista en nuestro país, ¿no?, en ese sentido. Pero lo que quiero decir es que es una batalla en la que estamos y no nos damos cuenta a nadie. Hay que intentar promover leer, y no se hace diciendo lee, sino se hace leyendo, delante de los hijos, delante de la gente, en el autobús, prestigiando el que leer es algo, un acto social íntimo, pero social y visible, ¿no? Y yo siempre animo a eso, como escritor, lo que quiero es que leáis, que la gente lea. Y cuando veo el festival, lo que hacemos es que esté lleno de libros y vemos a la gente que se lleva libros de autores que no conocía, eso es el mejor premio, ¿vale? Entonces, no es una batalla que tengamos que hacer los escritores, ni los editores, ni los bloggers, ni todo, ya la hacemos. Es una batalla que tenemos que hacer todos si queremos que nuestra sociedad en el futuro sea un poquito mejor. Ostras, ¿ves? No me preparo y suelto un discurso. Bueno, y además me ajusto, 6 minutos. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, mucha información y excelente, muy interesante todo cuanto habéis dicho. Vamos a hacer una segunda ronda ahora mucho más breve, centrándonos. El tema, escribir, editar y publicar en Valencia. Escribir, en mi opinión, se escribe mucho. Editar, se edita mucho. A veces sin la adecuada corrección, es decir, sin pulir, sin acabar de madurar un libro. Y publicar, bueno, pues se publicita de aquella manera, y muchas veces los libros, los trabajos de los autores y las autoras no llegan al público o no llegan al gran público. Yo voy a centrarme ahora en lo que considero los 3 pilares de una editorial, ya que aquí hay representantes del mundo editorial. Es decir, aquello que tendría que ofrecer siempre al autor y por ende a sus lectores, que son: lo primero, se ha hablado de todo eso aquí, pero yo lo sistematizo: una corrección exhaustiva y profesional del texto. Se publican muchos textos de prosa, de poesía, sin una adecuada corrección sintáctica en cuanto a signos de puntuación, etcétera, etcétera, y a veces se ven errores de estilo y cosas que te desafinan cuando lo lees y te desaniman. Segundo, presencia en medios de libro editado, esa publicidad a la que hacía referencia. Y tercero, distribución, que siempre es la parte, también se ha nombrado aquí, de la que más he escuchado a los escritores y a las escritoras quejarse. Sí, me lo han publicado, pero es que no me lo han distribuido bien, o no me lo han distribuido, es que no sé dónde está, es que han ido aquí y no lo han encontrado, etcétera, etcétera.
Una vez dicho esto, referido al mundo editorial y a estos tres pilares que considero básicos para que un libro salga adelante con toda su dignidad, voy a lanzar unas preguntas y con esto acabo mi intervención y después no hace falta que las respondáis. Es una reflexión. Si queréis las respondéis y si no, pues hacéis otra matización. ¿Cómo creéis que eso se cumple, lo que acabo de decir, en el caso de editorial? Parte de las cosas ya se han dicho, en el caso de editoriales con las que han trabajado o en las que trabajan. Por ejemplo, aquí está Quique Olmos de la editorial Sargantana. Otra preguntita: ¿qué papel pensáis que tienen iniciativas como los festivales, ya que está aquí Jordi Llobregat, también habla un poco de eso, encuentros, presentaciones, talleres literarios, etcétera? También se ha comentado algo de eso. Hace poco hubo aquí también un festival, ¿no? Creo 360 grados ahí en el Casino Cirsa. ¿Cómo veis la situación actual de la edición y la producción literaria? ¿Qué falta y qué sobra? Y por último, otro tema: ¿cómo lleváis el tema de las ediciones digitales? No sé, creo que no se ha comentado eso aquí. ¿Consideran que son caras, que se lee demasiado pronto? ¿Y la piratería? ¿Qué os parecen las plataformas para leer online por una cuota mensual, como Lubico, por ejemplo? Ya no digo más, ahí dejo eso. Y ahora Bruno tiene la palabra. Es tu tiempo, di lo que quieras. Yo quería, en relación a lo que ha dicho Jordi, recalcar una cosa muy importante y que nosotros siempre estamos recalcándola desde nuestra página web: que leer tiene un montón de bondades, pero es que además es sexy. Leer es muy sexy. Y eso no nos cansamos de repetirlo en nuestra página web. Y ahora quería comentar una cosa con Antonio. En el AEIOU, que ha establecido la E de empatía, yo no soy muy de acuerdo con esto. Yo hace unas semanas entrevisté a José Ovejero, que escribió un magnífico ensayo, fue premio Anagrama de ensayo hace unos años, La ética de la crueldad, y los dos coincidimos en que éramos partidarios de una literatura cruel, de una literatura que nos obligara, nos arrastrara a mirar aquellas zonas oscuras que habitualmente no nos atrevemos a mirar, que nos gustaba la literatura que nos cogía del pescuezo y nos obligaba a pensar en cosas que habitualmente no queremos porque son duras, porque nos hacen daño, y que en definitiva nos gustaba la literatura incómoda, la literatura que nos incomodaba, que nos pinchaba. Ya, pues, ya, muy bien. No, eso no deja de empatizar, porque si os gusta, es que os empatiza. Empatiza porque él es así, ¿sabes? Él es un asesino en potencia y entonces... Bueno, ¿qué opináis de este tipo de literatura cruel? hombre, pues tiene un público particular y es verdad que te puede hacer pensar, pero no es para todos los públicos, ¿no? Entonces todo depende. Sí, existen novelas, pues El silencio de los corderos, por ejemplo. Uno de los protagonistas es un psicópata, ¿no? Que además es un criminal caníbal, y en algún momento empatizas, pero empatizas con esa persona porque es inteligente, porque solo se come a los más malos que él, se come a un pederasta, se come a... bueno, ¿no? Es decir, bueno, pues se come, pero se come a la basura, ¿no? Y luego hay gente que le trata muy mal, como un perro, y entonces a ese también le ataca, que es al dueño del correccional o donde estuviera. De manera que incluso en personajes oscuros o depravados, el escritor hace la forma para que tú, sin darte cuenta, empatices con ellos. Si realmente fuera depravado y tú empatizas con él, malo. Si no empatizas y solamente te llama la atención y lo lees con interés, ¿no? Para asombrarte, ¿no? O para que te repugne hasta qué punto puede llegar la personalidad humana, o simplemente que te asombre, pues bien. Pero si tú estás escribiendo, como decía yo, para un público muy amplio, entonces la empatía tiene que estar presente. Pero de todas maneras es mi opinión. Bueno, yo creo que la literatura te tiene que remover, eso es verdad,
o una parte de la literatura. Es decir, como lectores, yo os supongo a todos lectores, si no ya os podéis ir viendo. No, pero sí, ¿no? Tenéis pinta de que sí. Muchos tenéis gafas. Bueno, no, pero lo que yo pienso que el lector, vosotros leéis de todo, ¿verdad? Y si no lo hacéis, os estáis perdiendo muchas cosas. Yo conozco gente muy purista y solo lee de un género, es verdad, del mismo género negro, por ejemplo. Nosotros animamos a que lean de otras cosas. Dentro de esas otras cosas está aquella literatura que te puede golpear, que te puede incomodar, que te remueva, y que cuando acabes un libro sientes que no estás igual. Eso yo creo que es muy sano, pero también te digo que si solo leyeras eso... Pero no está reñido eso con la empatía, es decir, tú puedes contar una historia con un personaje principal que sea empático, y que la historia te remueva, y que al final hay un sacrificio y que te plantees cosas. No, por supuesto, la empatía no tiene nada que ver con esto. La empatía la consigues en el momento en que el lector te lee a gusto, ya está. O sea, eso es así. Y bueno, y luego el entretenimiento en sí mismo, cualquier aspecto, ¿no? Un escritor decía que había que escribir con sudor, sangre y semen, las 3 S, ya que hablamos de letras, ¿vale? Y escribiendo así, pues tenés una literatura impactante que te golpea, ¿no? Es verdad que hay una tendencia a cada vez más a unos textos que buscan lo políticamente correcto, eso también es así, y se siente que cómoda con esos textos, no sé, Sombras de Grey o cosas así, ¿no? Por ejemplo, que parece la leche sexual y es una tontería, os daría 20 libros que os removerían más sexualmente. Pero, sin embargo, porque vende mucho, porque se acopla en un momento adecuado, que ha ido bien, se ha corrido la voz, nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Y... perdón, hemos dormido un poco. Y bueno, y simplemente, pero ese libro, por ejemplo, está mal escrito. Pero el lector, y esto, yo me pongo mucho en esa silla, a muchos lectores les está igual que esté mal escrito. Y no pasa nada. ¿Qué he dicho, No pasa nada. Están buscando un entretenimiento, leen, saltan esas frases mal puntuadas o con llenas de adverbios y tal, y no ocurre nada. Pero lo pasan bien. O sea, le reciben, conectan con esa historia. Habéis dicho lo del entretenimiento, que uno de los puntos que primero ha apuntado Antonio. Yo escuché hace muchos años en el Club Diario Levante a Félix de Azúa, que dijo que muchos escritores, como él mismo, al mismo le ocurría, sufrían mucho, trabajaban mucho y sufrían escribiendo, y que el lector no tiene por qué entretenerse, que eso es un error, buscar el entretenimiento en el lector, que el lector, si quería leer algo de calidad, también tenía que sufrir, o sea, que algo así como, si me jodo yo, que se joda el lector, ¿no? Algo así. Pero eso yo creo que no es así, yo estoy más en la línea de lo que decís. Es que para escribir a veces hay escritores que nos pueden parecer muy fácil lo que estamos leyendo y que han sufrido enormemente para generar ese ritmo y esas frases. O sea, no significa nada que sufras con que el lector tenga que sufrir. Vamos. Pero un libro de semiótica de Humberto Eco no es muy entretenido. Bueno, pero a los semióticos les encanta. Claro, es que cada libro tiene su lector. Yo cambiando un poquito de tercio, porque de todas las preguntas que has hecho he intentado retenerlas todas, pero he sido incapaz. Pero me he quedado sobre todo con dos. Primero, publicar en digital. Nosotros publicamos en digital una vez que el libro, digamos, ya está pues en sus últimos días, lo sacamos en digital, y siempre a la semana nos llega el email con el autor de mi libro está pirateado en esta página. La semana o a los 4 días, así. Cuando enseguida que se enteran. O sea, el digital enseguida está pirateado, tenemos a Cedro para que intentar retirarlo, muchas veces no se puede retirar. También es verdad que en España hasta hace poco era el 4,5 el índice de lectura en digital, a día de hoy es el 2,5. O sea, aquí igual que otros países sí que el índice de lectura en digital es muy alto. Que no lo capta bien, el índice de lectura en digital era... Hasta hace poco, el 4,5, ahora el 2,5. O sea, va a la baja, sigue yendo a la baja. Nunca ha entrado fuerte. Hay editoriales que editan primero en digital y si funciona lo editan en papel. Te voy a decir alguna, pero no sé mal. No, pero les puede servir como un testeo para ver si el libro, pero en España el digital se ve muy poco en comparación con otros países. Pero es que no puede ser que un libro digital sea más caro que de bolsillo. O sea, eso...
Hay libros en digital ahora mismo que tienes a 11 euros, 12 euros. Es carísimo. No tiene ningún sentido. Lo coges en inglés, es un autor extranjero, y es una novedad. John Eslo, Wagner, libro imprescindible. Está a 4 euros en inglés, lo tienes a 12 euros en español. O sea, normalmente yo lo que he visto está es que no se lo creen. medio 4, pero de todos modos yo creo que es un mercado que aquí no ha funcionado mucho. Y otra pregunta que yo creo que es muy interesante, voy a dar un pequeño palo, es sobre los festivales literarios. Los que más han triunfado han sido iniciativas privadas o de asociaciones. La Comunidad Valenciana de Charitat sí que tiene ayudas para hacer festivales. Lo que pasa es que si luego vemos las resoluciones, va siempre la misma gente. Va siempre la misma gente que hace prácticamente lo mismo. No digo las ayudas, las cantidades gordas de las ayudas. Si tú ves, la gran mayoría va a la misma gente que organiza todo. Tenemos una feria del libro que es la segunda de España, una feria muy buena, lo que no quita que pensemos que pueda ser muy mejorable. Acabas de decir hace un rato que vosotros habéis tenido que traer autores de fuera, porque con vuestro festival habéis conseguido traer autores de fuera. En la Feria del Libro de Valencia no se consigue grandes autores de fuera. Creemos que se puede hacer muchos más festivales, que Valencia tiene cabida para muchos más festivales literarios. Has hablado del Salón del Autor. Nosotros como Sargantana estábamos en la organización del Salón del Autor. No tuvimos ninguna ayuda, tuvo que ser toda una iniciativa privada. Conseguimos juntar más de 400 personas del sector del libro, tanto escritores, editores, correctores, bloggers. Fue la verdad un éxito del evento, y obviamente lo repetiremos, pero ha sido sin ninguna ayuda institucional, que creemos que podría haber más. Bueno, yo quería comentar dos cosas. Una, ha hablado del tema de la promoción, que es lo que hacen las editoriales para promocionar los libros. Pues depende de las editoriales, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de estar en editoriales muy poderosas, incluso las editoriales que hay también en el extranjero que nos publican, pues se comportan de manera similar, y pues te llevan, te traen, acudes a las televisiones, haces multitud de entrevistas con los medios, y ya están todas preparadas, y es una vorágine pues, que dura entre 15 días, un mes, justo cuando el lanzamiento, ¿no? Y que dependiendo del éxito que tenga la novela, pues se puede prolongar, y que te llevan por toda España, y en el caso de que publiques en el extranjero, pues también te llevan por otros países, y todo funciona de manera similar. Pues cuanto más poderosa sea la editorial y más apueste por tu libro, pues más promoción habrá, y más llegará a los medios, ¿no? Y en consecuencia al público. Y lo otro, pues es que has comentado antes, tenéis que leer más, ¿no? No, yo le he dicho no. ¿Ah, sí? Yo le he dicho eso, Sí. que es mortal. O algo hay que leer más. No, tenéis que leer nuestros libros, eso vale, pero tenéis que leer más, yo no lo he Hay dicho. que leer, algo he leído. Hay que leer, hay que conseguir lectores. Hay que conseguir lectores. Pero no se lo digamos a ellos, porque ellos ya son lectores, ¿no? Si están aquí y no se han ido. Un momento, esta gente tiene familia, Vale. tienen primos, tienen tal, tienen de tablets. Estos son de los nuestros. Estos no, estos ya Claro, son- pero yo los veo como guerreros. Vosotros sois soldados también, si queréis conseguir que No te pases, no te pases. Ellos están convencidos, pero bueno. ¿Qué se puede hacer para que la gente lea más? Por mucho que tú cuentes un libro, hasta que no lo lees, no sabes si es un rollo o no. Te lo tienen que contar los demás. Entonces son, para mí, dos cosas fundamentales. Una, cuando empiezas en la escuela, que los primeros libros que lees, o los primeros libros que les das a tus hijos, sean unos libros adecuados, entretenidos, que de verdad les vayan a alimentar, ¿no?, el deseo de seguir leyendo, porque leer es una cosa trabajosa. O sea, requiere dedicación, tiene una recompensa, pero al principio dices, oye, aquí un montón de palabras que no sé lo que me voy a encontrar, de qué saber, ¿no? Y encima hay que pagar por adelantado. De manera que a las escuelas habría que decirles qué textos de verdad son los que pueden emocionar a un niño para hacerle que descubra lo que hay dentro y que siga leyendo. Pero ya de adultos, ¿qué podemos hacer nosotros? Los escritores pueden hacer poco, porque yo voy a decir, mi libro es fenomenal, comprarlo, que si no os gusta devuelvo dinero, no se puede engañar. Es verdad que es fenomenal, comprarlo, no voy a devolver el dinero, pero poco más podemos hacer. Sin embargo, yo sí que he visto presentaciones en librerías, no aquí en Estados Unidos, o festivales,
sí aquí en España, que tienen un enfoque curioso, porque no solamente hablan de libros, sino que hacen un mix. Lo que buscan es atraer a la gente de distintas maneras, y de forma colateral tienen los libros. El que le interesa la lectura va a ir igual, pero a lo mejor lleva a sus hijos o a sus amigos. ¿Por qué? Porque hay un entretenimiento alrededor. Estoy pensando en la Semana Negra aquí en España, que ahí tienen una feria, tienen comida, yo qué sé, o sea, que ellos es un parque de atracciones con escritores. Y entonces la gente está aquí, está petado, como decía antes, está llenísimo. Y pues de camino que van y lo pasan bien, hay libros y disfrutan. Es una manera de acercar el libro con truco, ¿no? Pero bueno, si queremos luchar para que eso funcione, pues es algo que se puede considerar. Bueno, a ver, el festival, por ejemplo, hay música. En nuestro festival hay 115 actividades, la mitad son literarias, pero las actividades literarias no son de que alguien te cuenta un rollo, porque no funciona. Lo que dice Antonio es totalmente cierto. Para que os hagáis una idea de la idiosincrasia de este festival, el último domingo hay una cosa que es libro y tapas, que es que si quieres una tapa gratis de jamón y vino, tienes que venir con un libro firmado. Nosotros tenemos allí en la Casa del Libro, perdón, en la Casa del Libro, el domingo 13. Aquí también estamos, pero bueno. Tenemos como los 30 autores que han quedado del festival, que están allí, que se sientan por allí y firman los libros, hablan con la gente, pero es imprescindible que para que tú te tomes un jamoncito bueno y un vinito bueno, que vengas con un libro firmado a la mesa donde se reparte. Nosotros encontramos al principio del festival, había gente muy purista del libro, que creo que le hace mucho daño, que decía, eso no puede ser. No puedes hacer que la gente compre un libro por una cerveza o tal, eso está mal. Es que si lo compran, luego lo van a recomendar, van a hablar, claro, se va a extender. Entonces aquí, si ahora hubiera unos platillos de jamón, estaría muy bien. Esto estaría petado. Sí, pero estaría todo, nada, que estaría aquí y la mitad al final conseguiríamos que compraran también un libro, ¿no? Claro. Bueno, pero eso sucede en Estados Unidos. En la presentación de un libro hay tarta, hay cafés. Bueno, es que allí para todo hay tarta, que allí no hacen nada más que comer, ¿no? Pero claro, lo hacen todo muy entretenido, muy divertido, van las familias, lo pasan bien, luego ya aprovechan y le venden libritos a los niños, o les regalan un blog, juegan con ellos, se toman el café, la tarta, y aquello es una presentación, claro, que no hay que invitar a toda la familia, pues ya va la gente sola, ¿no? De manera que hay que darle un poquillo más de vuelta, una sugerencia por ahí, pero bueno. Sí, es verdad, bueno, os digo que el libro, sin querer, lo ponemos en una urna, como algo prestigioso, especial, que nos va a aportar cultura, y con eso estamos alejándolo de mucha gente que, por circunstancias de cómo es la vida, de cómo tenemos montada esta sociedad, que todo es muy rápido, y al ser tan rápido, pues los libros exigen otro ritmo, y entonces nos estamos quedando fuera. Por muchos experimentos que se hagan de libros que duran, ¿sabéis? ¿No? Hay libros que duran cada capítulo la parada de metro, que Pierre Lemaitre mismo tiene uno de sus libros que está pensado para leer en móvil, y todo eso que se haga, pero no acabamos, tenemos que jugar a que entender que igual que uno va a hacer bici, se pasa 2 horas encima de la bici, y que está prestigiado cada vez más, o ir a correr, ¿vale? Y hace 4 horas corriendo, es la de aburrido que es eso. Pero bueno, hay gente que lo disfruta, ¿no? ¿Lo disfruta por qué? Porque ha encontrado algo, está prestigiado, está bien visto, es barato, ¿vale? Pues la lectura no es cara. O sea, vosotros diréis, ostras, el libro de Antonio vale una pasta, el mío es más barato. Pero, vale una pasta, pero es que ese dinero no lo gastáis a la vuelta. Le ha puesto huevo, pero no lo he dicho, ¿eh? No, pero a la esquina os vais a ir a tomar una tapita y vais a pagar 20 euros. También, ¿me explico? O sea, no es caro leer. Y quien no pueda, que yo no podía, cuando no podía yo, que era un chaval, me iba a la biblioteca y cogía libros en la biblioteca y no pasaba nada. Lo que pasa es que el problema es que es fácil bajarse un libro. Si pudiéramos bajarnos los tomates de la esquina del Mercadona, lo haríamos. Si pudiéramos bajarnos un Mercedes, lo haríamos. Pero nos podemos bajar libros y películas. Bueno, ¿el público quiere preguntar algo? ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Ya hay 2 por ahí. Primero. A mí es que me ha llamado muchísimo la atención que has empezado diciendo la importancia de las mujeres en la literatura y que no hay nadie ahí. Yo tengo mitad y mitad, ¿eh?
Yo, como me imaginaba que alguien haría esta pregunta, tenía la respuesta preparada. Se ha invitado a 3 mujeres. A 3 mujeres. Esto en un principio iban a ser 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, entre ellos yo, que todavía me considero hombre. Y de las 3 personas, una, la primera que se invitó, estaba en otro festival, estaba creo que en una feria, tenía que firmar libros, una presentación, y declinó, no pudo venir. Otra persona de una editorial ha declinado en un compañero de la editorial y tampoco prefirió no estar aquí, y una tercera chica de una editorial que además se publica en valenciano, para que hubiera también aquí una editorial que publicara en valenciano, ni dijo sí ni dijo no. Dio la callada por respuesta, y por más que se le insistió por parte de, no mía, yo soy aquí el moderador, sino del coordinador del foro, José Martín, no dio respuesta. Entonces al final pues somos los que somos. O sea que sí que se tuvo en cuenta. De todas formas, yo como hombre me veo capacitado de reivindicar la mujer en la literatura. De hecho, mi madre me iba a llamar Laura. Sabes que cuando eran en los tipos de estos padres no sabían el sexo, ¿no? Yo era Laura, o sea, para empezar. Pero quiero decir, y es algo que además reivindicamos totalmente. Pero el tema que estamos hablando, si hubieran 25 mujeres, estarían diciendo posiblemente las mismas palabras que estamos diciendo nosotros. Bueno, y yo quiero comentar, a propósito de lo que ha dicho Juan Luis, núcleos o centros desde los cuales se potencia o se enriquece la literatura. No has comentado, hay bastantes grupos de personas que se reúnen para comentar libros. Eso es importante porque hay mucha gente que hace senderismo y también tienen actividades en las que se apoyan. Luego, a propósito de la importancia del lector, hay un programa de radio que también es bueno, según lo que tengo, se llama La Estación Azul, de Radio Nacional. En ocasiones ahí hay lectores que comentan libros, y es impresionante cómo los libros se comentan por autores que no tienen más conocimiento que el de ser lector, no son personas especializadas. En este sentido me parece interesante, claro, autores que tienen gran divulgación como Antonio, probablemente no, pero la percepción, la reunión en algún momento de un autor con sus lectores podría ser interesante. Quizás la percepción no haga falta recibirla en actos con presencia. Y finalmente lo que comentabas, conozco también a bastantes personas, de hecho todo el mundo tenemos, o al menos los que estamos aquí seguro, abundancia de libros en nuestras bibliotecas. Entonces, asistimos a presentaciones de libros que nos parecen muy interesantes muchas veces, y la mayor parte de ellas no los compramos porque realmente no tenemos espacio para tener el libro. Entonces acudimos a la biblioteca más de una vez. Es una pena porque leer un libro que es tuyo te permite subrayarlo, y yo creo que para mí es fundamental el trabajo del libro, y la reflexión sobre uno mismo se puede encontrar en cualquier tipo de libro, claro, pero uno siempre busca el libro o pretende encontrarse con el libro que le va a decir algo o le va a responder a algo, ¿no? Pero creo que el hecho de acudir a las bibliotecas es algo que también está cada día más implantado, porque las personas no tienen lugar en sus casas para guardar el libro. Bueno, al respecto, yo aconsejo coger unas cajas de cartón, llenarlas de esos libros que no te dejan espacio para otros libros, llevarlas a la biblioteca, que necesitan libros, y volver a llenar tus estantes. Eso es lo que yo hago cada tanto. Y así las bibliotecas que tienen problemas para tener presupuesto de libros, pues así tienen. Y respecto a lo que comentáis las dos, porque la respuesta viene al caso, es cierto que el fomento de la lectura, sobre todo en las bibliotecas, aquí en Valencia, pues se hace mucho, ¿no? Hay muchos clubes de lectura, se proponen libros. Yo he asistido a varios de estos clubes de lectura, y es un momento ideal para compartir opiniones, para relacionarte, para hablar de literatura. Se hacen muchas estas reuniones, y yo calcularía que el 95% de los componentes de esos clubes de lectura, el 95 o el 98, son mujeres. O sea, son todas. Hay un hombre, que no sé si será el taxista que lleva a la gente o algo, pero todo mujeres. Y en San Miguel de los Reyes se enfoca mucho al público estudiantil.
hay ciclos que van los alumnos y las alumnos de los institutos también. A ver, como escritor, los clubs de lectura es lo mejor que te pasa. Es un momento muy especial porque lo que os hablaba antes de la interpretación de tu obra, donde te acaban psicoanalizando, y es un disfrute fantástico, ¿no? Otro acto, los escritores hacemos muchos actos, muchos promocionales, presentas tu obra, pegas el rollo, intentas caer simpático para que diga, mira, lo voy a comprar porque es simpático, mira, porque es calvo, lo que sea. Haces todas esas cosas, pero el mejor momento es siempre los lectores. Sin embargo, los clubs de lectura no son expansivos, o sea, nosotros queríamos que hubieran más. El festival, por ejemplo, este año trabaja con 15 clubs de lectura, donde le va a traer autores que normalmente no están en Valencia, y aprovechando que nos tenemos aquí, los llevamos a esos clubs, que por cierto están abiertos. Yo recuerdo que una vez me dijiste que el mejor momento era el de Cheque. Ese también. Sí, es largo y tal, pero eso no me ha pasado. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones? Quería hacer una puntualización sobre la cuestión del libro electrónico, que se confunde en la bajada de cifras, se confunde la cifra de ventas con la de lectura. La de lectura realmente está incontrolada por lo que hemos hablado de la piratería, que está en buena parte forzada por lo que ha hecho el Jordi de precios disuasorios para que la gente no lo compre, plataformas bastante complejas en las que entras a comprar y acabas luego que no sabes ya por dónde seguir y desistes, porque desde la industria editorial española se está potenciando el que estas cifras sean lo más bajas posible, a base de eso, de poner dificultades al lector. Y realmente de la lectura no se salta la cifra, se habla de ventas. Eso sí que me creo que pues se trabaja con las estadísticas que puedes sacar reales. Pero de todos modos, hombre, que la industria editorial intente maquillar, o no sé cómo lo has dicho exactamente, nuestros libros te los bajas directamente de la web. Pero el índice de lectura, si tú te puedes piratear un libro y leerlo y no cuenta como lectura, claro que no. También te puedes fotocopiar un libro y tampoco se saben las fotocopias que hay de libros. Todo eso lo defiende Cedro, pero el precio de la fotocopia no es lo mismo que el precio. No, pero tú no sabes lo que se fotocopia muchísimo. De hecho, Cedro, que es una asociación española que defiende autores y editoriales, al final de cada año hace una estimación a dedo y reparte y ya está, es imposible saberlo, tanto en lo digital como en reprografía. Se hace con los datos que se tiene. De todos modos, que de un 2%, que no son un 2%, pues será un 4 o será un 5, comparado con el 90 y pico que es el libro papel. En otros países pues ha funcionado muchísimo más el digital. Aquí en España es muy poca gente. Estuvo la fiebre de los libros electrónicos y poca gente. Bueno, hay, pero en comparación con el libro físico es muy bajo. De hecho, hay muy poca editorial destinada solo al libro digital. Las ventas de aparatos no caen. No, tienes razón. Yo creo, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que, claro, tú estás hablando desde un punto de vista general, masivo del mercado, donde ocupan el mercado un porcentaje enorme las grandes editoriales. Las pequeñas es otra cosa, que hay pequeñas editoriales que ponen precios mínimos en su digital, etcétera. Pero las grandes, he dicho Casa del Libro, sí. Las grandes, obviamente no, o sea, es que son viejunas. No sé si esa palabra la tenéis clara. Son viejunas. Entonces, las direcciones de las grandes editoriales, la nuestra, no se creen en el mundo digital, y lo primero que a mí me dijeron de mi libro es: por cada uno que vendas, 9 más se van a vender, se van a bajar piratas. Yo vendí 20.000 libros en digital, estamos hablando de casi 200.000 libros en digital que tenía que haber vendido. Pues ha sido genial. Pero entonces, desde ese punto de vista, que lo tienen tan claro, pues abogan por poner pegas, y aún así da igual, porque los bajan. Yo creo que es un error, pero digamos que es un concepto viejo y tendría que trabajar otro. También os digo que la biblioteca digital también existe, ¿eh? Eso también. Sí, yo lo que propondría, o sea, la pregunta es: el mensaje que se da, por una parte, parece ser que lo importante es la diversión, pero nadie ha hablado de la formación que una novela, Don Quijote o Shakespeare dan siempre un mensaje, o cualquier, bueno, de los grandes escritores, siempre hay un mensaje que te obliga
a tratar de formarte y ver qué es lo que pasa. Aquí no se habla de formación. Bueno, yo no he hablado de formación específicamente, pero no he hablado de diversión, he hablado de entretenimiento, que es distinto. Y no está reñido una cosa con la otra. He hablado de los temas que son importantes, y dentro de los temas y de los personajes están las vivencias y lo que tú aprendes de esas vivencias, ¿no? Es decir, que una novela puede ser de William Shakespeare, puede ser entretenida y tratar grandes asuntos, grandes temas que afectan al alma de las personas, ¿no? Por hablar de un escritor que todos conocemos y consagrado, para mí el mejor. De manera que no está reñido. Tú puedes escribir una obra que sea entretenida y que sea profunda, que trate temas sensibles, que te hagan mejorar, que te enseñen, como dices. Mi última novela pues trata de grandes temas, de dos mundos enfrentados, el capitalismo contra el comunismo, de la búsqueda de la libertad, de la necesidad del amor, ¿no? Y lo que pasa es que lo hace de una manera entretenida. Y yo creo que ahí está, ¿no? La clave de una buena novela, de una buena novela de verdad, ¿no? Que no solamente entretenga, sino que también el lector se pregunte cosas, se le remuevan cosas, como hablan también por ahí, y aprenda cosas, ¿no? Creo que lo hemos obviado porque lo entendemos como parte de... Para mí los libros son ventanas que te abren a la curiosidad. Hacemos ficción, es decir, mentimos, somos grandes mentirosos. La gente de aquí, al menos Antonio, que lo sé muy bien, no se llama Antonio, no. Pero quiero decir, no, es nuestra tendencia natural usar la falsedad a veces. No es lo que estamos diciendo hoy, pero escribimos historias que sí te abren la curiosidad a, por ejemplo, un personaje real con el que estamos usando o tal. Y ahí está el conocimiento. Sí que es peligroso, y no va usted por ahí, pero lo tengo muy claro, cuando por ejemplo en novela histórica hay gente que lee una novela y considera que debe educarle en historia, ¿no? La historia está en los libros de texto de la historia, ¿no? Por ejemplo, conocimiento lo adquiere sin duda, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que pensar con los libros de ficción es que nos generen la curiosidad de ir a otros lugares, otros nodos que hablábamos por ahí, que te llevan al conocimiento científico, técnico, etc. Yo le pondría de ejemplo, en vez de un libro, una película, más que nada porque todo el mundo lo ha visto. Y a lo mejor dices un libro y ese libro no todo el mundo lo ha leído. Pero es La lista de Schindler, no sé si la conocen. Es una historia que te mantiene pegado todo el tiempo a la pantalla. Si ves el libro se llama El arca de Schindler, es parecido. Y sin embargo tratamos pues, un tema y unas circunstancias que te remueven por dentro, ¿no? Y es una historia muy dura, pero es también muy entretenida. Entonces lo que quiero decir es que pueden coexistir las dos cosas, o deberían existir las dos cosas. A los escritores el promedio de tiempo que tardan en escribir un libro, y si tienen algún truco para cuando se quedan bloqueados en una historia, con un personaje, en el argumento, cómo hacen para seguir adelante. Gracias. En mi caso, el truco es cagarme en todo, ¿no? No hay ningún truco así cuando te quedas bloqueado. Es más fácil quedarse bloqueado cuando no tienes un trabajo previo de organización y de estructura. Yo tardo mucho en escribir, a lo mejor tardo entre 2 y 3 años en escribir una novela. Hay primero un componente de estudio histórico, porque mis novelas están basadas en hechos reales, y encima son de épocas muy diferentes. La primera es en la Europa medieval, la segunda en la China milenaria, y ahora pues la tercera es después del crash del 29, ¿no? Entonces son circunstancias que te obligan a ser hechos históricos, a documentarte mucho. Luego tienes que preparar una estructura y una trama que funcione de manera orgánica, que no se note, ¿no? Que todo está atado, que transcurra de manera natural, pero para el escritor es imprescindible saber dónde empiezas, pero también dónde vas a acabar y cómo va a ser ese camino, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo. Ese tiempo que dedicas al principio a estructurar, luego evita que haya esos bloqueos, porque sabes bien por dónde tienes que discurrir.
pero cuando ocurren, pues lo mejor es tomarse un descanso, respirar, echar un vistazo atrás, a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, que te lo lea alguien, no sé, y al final siempre sale, o sea, no, el bloque no dura mucho, en mi caso. Bueno, en general los escritores tienen una vida y esa vida a veces te arrastra, ¿no? Yo tenía que haber acabado para este año una novela, pero falleció mi padre y claro, eso de repente es un mare magnum sobre cómo nos movemos por sentimiento y pasión. Si hay una ola como esa, te arrastra de una forma importante y necesitamos equilibrio. Y en eso hay que hablar mucho y yo insisto mucho, fue una pregunta que le hice a Antonio hace muchos años, bueno, realmente es su mujer, pero insisto mucho en la importancia del entorno que te rodea, te permite escribir, el que tengas equilibrio. Entonces ese tiempo depende de la obra que estés haciendo, ¿no? O que el ritmo que tú te marcas para tus obras, y es independiente, hay gente que escribe muy rápido o menos rápido y tal. Y el bloqueo, pues sí, hay una pared con mi cabeza marcada, pues por suerte no hay pelos, pero es lo que dice Antonio, en realidad esto es un oficio y haciendo el oficio con las tareas de digamos las herramientas artesanas bajo unas estructuras tú tienes que poder seguir adelante, pero no significa que haya momentos más fáciles de escritura y otros menos, eso siempre pasa. Da tiempo a 2 preguntas como mucho. Marta. Habéis comentado, me ha parecido a mí entender, que Valencia es como un poco que no está en el mapa literario español, ¿no? Que los grandes autores no vienen aquí a firmar, que hay que traerlos a lo mejor específicamente a un festival porque a la feria no van a venir, que cuando pedís ayudas para organizar a lo mejor otro tipo de ferias o eventos o demás no hay apoyo institucional. ¿Qué creéis vosotros que haría falta que hiciesen las instituciones para que realmente Valencia esté en el mapa literario español? Bueno, en realidad, a ver, yo discrepo un poco con el compañero de editorial. Hay líneas de ayuda donde te presentas y si el proyecto es bueno tienes subvenciones, pero no son suficientes. Eso sí, estaríamos en la misma línea, posiblemente, pero no es un tema institucional. Yo estoy en congresos de cultura con 100 personas del mundo de la cultura, pero nadie del libro. Cuando yo hablo de prestigiar el libro, lo digo porque debemos empezar por nosotros mismos. Es decir, es más fácil apoyar festivales audiovisuales, de teatro, de danza, que están muy bien, pero que el público además también los apoya más. El libro necesita un prestigio que obviamente las instituciones le hagan caso también. Al final las instituciones también se mueven un poco por esos intereses, ¿no? Sin embargo, esto también no solo son las instituciones que tienen papel en que pese el mundo editorial o que Valencia pese. Si aquí hubieran tantos lectores como hay en el norte, por ejemplo de España, aquí vendría el mundo, aquí salía la promoción editorial. Una de las cosas que han hecho bien es tener tele. Ya os digo yo que con eso muchos autores que no van a venir, pero aún tenemos un camino que recorrer. Nosotros cuando montamos el festival, no me alargo mucho, los medios de comunicación que hicimos una rueda de prensa, la primera nos dijeron, ¿para qué hacéis esto? Aquí en Valencia, con el sol que hay, la gente no lee. Y eran los responsables de cultura de los medios. ¿Sabes? El primer año nosotros metimos 15 personas de media en el festival y ahora tenemos 120 personas de media en 100 actividades, casi 10.000 personas. ¿Qué significa? Ahora no paramos de repetirlo, menos mal que no la cagamos, pero no paramos de repetir que en Valencia también se lee, ¿vale? Pero cuesta, la gente le costó venir al festival y le cuesta venir, ¿verdad? Y hay que trabajarlo, todos tenemos que trabajar. Yo sé que la gente viene porque otros se lo dicen, por eso os digo que vosotros pues también corresponsables, porque tenéis que decir, oye, este libro vale la pena, oye, apaga la tele a tu pareja, echamos un polvete y luego leemos, ¿vale? O tal, es que sí, es que es vuestro papel también, no solo el nuestro, ¿me acuerdo? O sea, es vuestro papel, mi papel, estando yo de sentado. Pero las instituciones tienen el papel que tienen y en la sociedad que vivimos, el libro ahora mismo no es el que está arriba. Bueno, voy a matizar un poquito más porque por usted no me explica muy bien. Sí que es verdad que podéis haber sacado ayudas. Yo lo que quiero decir es que de las ayudas que saca la Generalitat, la gran mayoría va a una sola fundación.
que es la misma gente, y todo ese dinero va a los intereses de esa fundación. Pues no sé cómo decirlo sin crear polémica, es complicado. Pues yo lo voy a decir, No. si puedo. Todo el dinero que se va a esa fundación, prácticamente el 80% va para actividades de libros en valenciano, y dirigido por una gente en concreto que arrima la SUA a ellos. Entonces, pues por ejemplo tenemos el caso de Bibliocafé que habéis comentado antes, pues que por cometer el crimen de no tener una librería abierta 5 días a la semana se relega a la peor parte de la feria. Yo me refiero a ese tipo de cosas. Yo me refiero que ir a pedir ayudas y que te digan que vayas a la FUI, y que la FUI te diga que ellos antes pueden destinar dinero a actos que promocionan ellos, que ha promocionado ellos. Yo voy ahí. Yo creo que la mejora sería que ese dinero que hay, que no creo que sea poco, o sea, el dinero que destina la Generalitat, 280.000 euros. Pues me parece poco. Es poco, ¿no? Pues que ese poco dinero se repartiera entre más asociaciones y no una fundación que se ha creado para llevarse el 80% de las ayudas, que ya son pocas, y que esas ayudas las maneja siempre la misma gente. A relación de lo que decía Marta, o sea, yo quiero añadir que llevamos 50 años celebrando una feria del libro, el único evento que se hacía en torno al libro en Valencia. Llevamos 50 años con la misma feria, ojo, que es súper buena, pero si es súper buena es porque la gente va y compra, porque a los libreros que estamos ahí expuestos nos va súper bien, pero que una asociación que tiene muchísimos agremiados, editores y libreros, que lleve 50 años haciendo un único evento, que hasta que salió la Valencia Negra o hasta que salió el Salón del Autor 360 grados no había otra cosa. Yo le dije hace poco en una entrevista en la radio que Valencia había desaparecido en el mapa gracias a la Valencia Negra o al Salón del Autor, porque hasta ahora se hacía una cosa en torno al libro y ya. O sea, entonces no solo depende de los lectores, sí tenemos una función súper importante, pero depende de los organismos que están ahí, asociaciones que se supone que tienen que hacer su trabajo y que están recibiendo todas esas subvenciones para ello, lo pongan en marcha. De todas formas estáis hablando exclusivamente de, bueno, esto es un poco complicado, pero es del convenio que tiene la Generalitat. Yo hablo del ayuntamiento, hablo de la diputación, hablo de todo, que hay líneas de ayudas, pero son pocas sin ninguna duda, y sobre todo son pocas porque el libro no es lo principal, es así, o sea... Además es que aprovechando este foro, que creo que es muy importante, son importantísimos estos eventos, sobre todo para escritores valencianos que no tienen la suerte de publicar con grandes editoriales, porque al final venden, o editoriales locales, vendemos del boca a boca. O sea, un libro, ¿cómo llega a venderse mucho en otro valenciano que va a estar en una gran editorial? El boca a boca. ¿Y cómo conseguimos el boca a boca? Todos estos eventos en el que el autor consigue dar a conocer a la gente su libro, igual una mañana firmando ejemplares en la feria del libro, consigues vender 30 libros, pues de esos 30 libros, si le gusta a 20 personas, las 20 personas van a recomendarle. Es importantísimo para escritores o editoriales que no tenemos medios de comunicación en los que hacernos eco, pues hacer llegar el libro a muchísima más gente. Posiblemente la respuesta a tu pregunta, Marta, es que hubiera una industria real aquí. O sea, realmente que hubiera una sensación y sentimiento de industria que no la hay. También es muy difícil, ¿eh? El mundo editorial está en Barcelona y Madrid, básicamente. Pero coger más músculo. Gracias, Pat. Bueno, yo creo que ya hemos cumplido perfectamente el tiempo. Aquí hemos hablado de muchas cosas muy interesantes. Nos hemos entretenido y al mismo tiempo nos hemos ilustrado. Y quiero, antes de cerrar el acto, en primer lugar felicitar a la FNAC por estos 25 años de existencia y espero que sigan contando con nosotros para futuros eventos. También agradecer de todo corazón a mis colegas y compañeros aquí que han participado, a Bruno Montano, a Quique Olmos, a Antonio Garrido y a Jordi Llobregat por su participación y por todo lo bueno que nos han aportado, y a todos ustedes por haber asistido y también haberse implicado tantísimo en el acto. Muchos y muchas escritores y escrituras ya de largo recorrido. Quiero aprovechar para anunciar el acto que en el mes de mayo tenemos aquí desde la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios,
vamos a presentar la más reciente novela de Marta Querol. Es el día 23, si no me equivoco, yo hablo todo de memoria, a veces me falla. El 23 de mayo a las 7 de la tarde vamos a presentar la más reciente novela de Marta Querol, que se titula Yo que tanto te quiero, lo he dicho bien, Yo que tanto te quiero, que cierra toda una trilogía. Así es que están todos invitados. Pues muchas gracias y buen fin de semana. Hasta la próxima.